Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estaba pensando, ¿cuántos años hace que nos comunicamos, que hemos creado este lazo? Que yo siento afecto, no las conozco, quienes están escuchando, algunas sospecho, algunas me cuentan, pero algo debe pasar, ¿no? Entre nosotras y ustedes, porque por algo seguimos a través del tiempo. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene, es lo que nos hace seres y seras humanas, humanes o como quieran llamarnos, porque somos esencialmente sociales. ¿Ustedes se imaginan venir solos, solas, vivir en una isla? ¿Habrá sido feliz Robinson Crusoe, ese que nos contaban en nuestra infancia? Yo creo que uno necesita momentos de soledad, pero momentos nada más, porque ¿se imaginan reírse de un chiste solos? Gozar de una película, de una música, sin tener a quien decirle que sentimos, o cuando sufrimos una desilusión, intercambiar ideas, pensar junto a otros. Qué maravilla es, ¿eh? Pensar en el otro, en la otra, y sentir que ellos también piensan en uno. Y yo creo que eso es lo que nos une a ustedes y a nosotras, con ustedes y entre nosotras. Es la diferencia que hacemos con estos seres, ya no sé cómo llamarlos, porque creo que son humanos, pero que les falta algo. No son completos o completas. Completo no es nadie. Pero esto que hablo de estas relaciones humanas, creo que proclaman la individualidad, el capitalismo ultrans. ¿Vivirían solos en algún lugar? No creo. No saben lo que es estar solo, no saben lo que es ser pobre, lo que es tener hambre. Entonces, yo quiero brindar ahora por esto, por todos estos tiempos, todos estos martes que compartimos con ustedes y ustedes. Y espero que así como a mí me hace feliz venir a Caput y charlar con ustedes y con Andrea, con Martín, tomar un cafecito acá abajo en el café, que ustedes también les hagamos un poquito felices, que se sientan acompañadas, que se sientan queridas, que se sientan escuchadas. Por eso les pedimos una vez más, escríbanos, díganos qué quieren, qué les pasa.
no somos un consultorio sentimental, pero sí tenemos orejas muy grandes y auriculares no les cuento, así que podemos escuchar a todas y todes. Acá llegó Andrea. Nelly, me hace reír. Auriculares muy grandes, sí. La verdad que coincido, comparto, por supuesto, esa sensación, Nelly, de que queremos escuchar, ¿no? Porque además siento que es el momento para escuchar. Ayer tuve el gusto de estar en la presentación del último libro de Hernán Brienza, que se llama El síntoma Milei, y él decía, ¿no? Nos falta más escucha, la clase política perdió esa capacidad de escuchar al pueblo, de sentir el dolor que estaba viviendo el pueblo y de vivir ese dolor, ¿no? En carne propia, que nos permite entender las necesidades del pueblo. Y creo que en este momento en el cual deseamos reconstruir ese tejido que se rompió y que está tan individualizado, tan atomizado, ¿no? Por la pandemia, tan alienado por las redes sociales, necesitamos volver a escucharnos. Y también quiero traer algo que tú dijiste, porque el viernes pasado le contamos a la audiencia, acá Nelly, recibió un reconocimiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque además, se logró un gran paso que es la institucionalización del Parlamento de Mujeres, Nelly, ¿no? Un parlamento por el cual vos estuviste luchando junto a otras compañeras de distintos frentes políticos en la Ciudad de Buenos Aires para que se institucionalice, se formalice, y me pareció central lo que mencionaste vos y mencionó una de las legisladoras, que es, por un lado, volvamos a los orígenes del feminismo, volvamos a que tenemos que pensar cuáles son los objetivos. Queremos que se recupere ciertas políticas específicas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Y como decías vos, para generar esas alianzas, el límite es la democracia. Estamos en un momento en el cual la democracia, el Estado de Derecho, está frágil, está en riesgo, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que repensar la manera de construir las alianzas, ¿sí? Y tener como objetivos concretos cuáles son las políticas que necesitamos para que, el pueblo vuelva a creer que tenemos un proyecto, y para eso creo que tenemos que primero pensar cuál es ese proyecto, ¿no? ¿Qué queremos en materia de educación, en materia de salud, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades específicas de los distintos sectores que en este momento están pasándola muy mal? Y hoy vamos a dar un giro temático abrupto, porque tenemos una invitada acá de lujo en el estudio virtual. Chicha Mariani nos acompaña ya conectada, Mariana Carvajal. Está por ahí Mariana Carvajal, ¿sí? Sí. Hola, Mariana. Mariana es periodista, feminista, y además, ella ha dirigido y, llevado adelante, la producción de no solo un podcast que busca visibilizar las experiencias de las mujeres en una edad que es la edad de la menopausia, sino que también, recientemente publicó un libro, y hoy queríamos, charlar con ella con relación a esto. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo estás? Perdón, yo quiero agregar algo. Mariana, periodista admirada, querida, tiene un vicio. Siempre saca a la luz todos los temas que aquellos no se hablan en esta sociedad. Así nos acompañó y fue
la periodista que trató el tema aborto desde un principio, y sacó, porque si hay temas de los que las mujeres nos han enseñado a que no podíamos mencionar, es nada más y nada menos que todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, con nuestro aparato reproductivo. Mariana no aceptó ese mandato y fue una periodista puesta al servicio de una lucha que, como digo siempre, es una lucha basal contra los pilares del patriarcado. Y ahora voy a decir más. Patriarcado no es solamente un sistema que nos oprime, sino que aparece con distintas caras. Y el patriarcado, una de sus peores caras, es la del fascismo, es esto de que hoy hablaba recién mi compañerita Andrea. Y ahora que logramos la ley y que está tan atacada y hay que defenderla y la vamos a defender con toda nuestra pasión, Mariana interviene en otro tema que también las mujeres hablábamos muy poco, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con nuestros derechos reproductivos, con nuestro cuerpo. Yo no sé si ustedes, queridas oyentes, entienden. Ven que nos han prohibido hablar de lo que hace a la esencia de las mujeres, a su cuerpo, a su sentir, a sus reflexiones, a sus humores, a sus ganas, a sus deseos. ¿Qué nos opinamos, Mariana? ¿Qué te llevó a encarar este tema? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Pila querida? Hola, Andrea. Buenas Muchas tardes, gracias por Mariana. esta invitación a sumarme a la tertulia que hacen ustedes los martes, un placer. Mira, el libro, que acá tengo uno, fui corriendo recién a buscar uno que tengo todavía. A ver, ¿se ve ahí? No, no Sí, se ve nada. sí, Ahí. sí, ahí se ve. Encendidas. Bueno, Encendidas, un viaje íntimo por la menopausia, que es una guía para anticiparse y transitarla mejor. Lo publiqué el año pasado, hace un año, ya va por la tercera edición. ¡Ay, qué Y ahora bueno! y ahora se va a Felicitaciones. publicar en España. Así que esa es la gran novedad. qué- En julio Felicitaciones. sale en España. Es lo que A nos partir de la faltaba. a partir de la publicación del libro, sentí que había que seguir ampliando la conversación. ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué quise escribir este libro? Fue como una pulsión que tuve, Pila, porque sentí que era una gran injusticia, otra injusticia patriarcal, el silencio con el cual atravesamos la menopausia y que hasta que no llegás no te das cuenta de lo que significa en nuestras vidas. Porque eso también me pasó a mí. Yo me choqué con esto, ¿no? Con lo que me estaba pasando, porque implica un montón de transformaciones corporales. A mí me gusta hablar de signos corporales y no de síntomas, porque obviamente es una transición hormonal, no es una enfermedad, no hay que patologizarla, pero nos pasan muchas cosas. Todas no vivimos la menopausia de la misma forma, no hay dos menopausias iguales, pero muchas nos encontramos que no nos reconocemos, que sentimos un tsunami que nos está atravesando. Entonces, esa sensación de todo lo que me fue pasando a mí y todas las preguntas que me fui haciendo y las respuestas que fui encontrando, tuve la necesidad de escribirlas. Es el libro más íntimo de los que he publicado porque es en primera persona de lo que me está pasando, además de incorporar las respuestas que fui encontrando de especialistas, de otras mujeres, de otras amigas, ¿no? Ese recorrido, qué pasa en otras culturas, qué pasa, bueno, qué nos pasa en el cerebro, qué nos pasa en la sexualidad, qué pasa en las personas no binarias. Bueno, fue un montón de preguntas que me fui haciendo y eso está volcado en el libro y a partir de eso dije, esta conversación tiene que seguir creciendo. Y entonces le invité a Ingrid Beck a un podcast, que armamos una serie de podcasts que empezamos a publicar el año pasado, a fin de año, que son 10 episodios por ahora en la primera temporada, que nos ha ido muy bien, que estuvo entre los 10 más escuchados las primeras semanas y eso nos sorprendió un montón, porque va de boca en boca. Las amigas se lo recomiendan a otra amiga, nos escuchan en otros países también y eso es una gran sorpresa. Y ahora estamos haciendo como parte de este proyecto, porque para mí es un proyecto comunicacional, es un desafío muy grande este de romper los silencios. Vemos que en Estados Unidos las famosas están hablando de menopausia y eso suma un montón. Y acá, bueno, no solo estamos preparando ahora la segunda temporada del podcast, así que esperamos en la segunda mitad del año poder estrenar esta segunda temporada,
sino que estamos haciendo también unos vivos, que decimos que son más que un podcast en vivo y ha sido una experiencia súper linda porque esto de la presencialidad, ¿no? De verle la cara a quienes nos escuchan o nos siguen. Hicimos 3 presentaciones en el restaurante del Picadero, del Teatro El Picadero, que es tan bonito, bueno, en la parte del restaurante, y nos ha ido muy bien, con entradas agotadas siempre. Ahora nos tomamos un respirito porque yo tengo un viaje y demás, y en junio hacemos una presentación en el Centro Cultural El Morán y esperamos volver después en julio, al menos una vez por mes, al Picadero, porque en ese encuentro también es parte de hacer crecer la conversación, ¿no? De encontrarte con otras que están atravesando lo mismo, animarte a contar qué es lo que te pasa, ¿no? Cómo lo has atravesado y a sacarte muchas dudas. Y eso es lo que queremos, o por lo menos mi propuesta es esta, ¿no? Creo que se puede pasar de la mejor manera, que todavía está muy instalado socialmente el silencio, ¿no? Esto que ni siquiera entre nosotras, amigas, hay algunas que no se animan porque les da vergüenza, ¿no? O el menopáusicas como insulto, un poco descalificación, ¿no? Totalmente. Sí. Todo eso queremos romper, ¿no? Es otro tabú que estamos tratando de derribar. Pero perdóname, Mariana, que te interrumpa. Yo creo que el gran valor que tiene lo que has hecho, lo que estás haciendo, porque es algo muy profundo. Las mujeres todavía seguimos. Yo te digo con la edad provecta, entre amigas, nadie habla todavía. Y todavía una nieta muy progre, muy autónoma, si una mayor o una abuela dice algo respecto a su sexualidad, todavía ves como una resistencia. Es tan profundo, tanto lo que nos han incrustado, de que primero que éramos inferiores, primero como si fuera... Además la contradicción, te glorifican la Madre María, la maternidad, pero todo lo que permite desde el cuerpo ser madre, las relaciones sexuales, todo está en un manto oculto, bajo un manto negro todavía, porque por algo... Mira, Pila, una cosita, dejamos de ser fértiles porque la menopausia lo que te marca, yo por ejemplo no sabía que era un solo día la menopausia, porque la menopausia lo que marca es el día que dejas de menstruar cuando pasó un año que se confirma que no menstruas más, ¿no? En la ignorancia con la que llegamos la mayoría, porque llegamos muy ignorantes, porque nadie nos lo contó, por la menstruación uno tiene información en la educación sexual integral, tu mamá te contó, de esto no te cuenta nadie. Entonces, cuando empezás a darte cuenta todo el impacto que tiene, dejamos de ser fértiles, dejamos de tener la posibilidad de ser madres y salimos pila de las políticas públicas, porque ahora, bueno, estamos en un contexto muy especial donde las políticas públicas no son una prioridad, pero no estamos ni siquiera en las políticas públicas de las provincias que todavía sostienen políticas públicas en salud. ¿Por qué? Porque sí tenés para, no sé, si estás embarazada, tenés todo el seguimiento del embarazo, el parto, el puerperio. Ahora, dejás de menstruar, dejás de ser fértil, no entras en ningún programa. Porque ya sos vieja. Las mujeres no saben que tienen la posibilidad de elegir, porque no todas eligen lo mismo, pero terapias de reemplazo hormonal o algún otro tipo de terapia que de acuerdo a tu historial clínico te ayude a pasarla mejor. Ese es mi gran desafío, que por lo menos las mujeres sepan que tienen estas alternativas, que no les duela para cuando tienen como relaciones sexuales, porque también las sequedades sabemos que nos atraviesan y muchas dejan de tener relaciones sexuales no porque decidan no tener más, que esa es una opción, sino porque les duele. Y eso para mí es recontra injusto, porque les da vergüenza decirlo, porque se encuentran en un consultorio ginecológico con profesionales que no están especializados en climaterio. Y esto también hay que decirlo. No todos los ginecólogos y ginecólogas están especializados en climaterio. Entonces, ¿qué te dicen? Bancátela, es un proceso natural, ¿qué esperabas? Y es muy doloroso para quien está atravesando este tsunami hormonal, porque lo que marca es la caída de los estrógenos, la progesterona, la testosterona, pero sobre todo los estrógenos, que ahí nos damos cuenta la importancia que tienen
en nuestra vida, porque tienen que ver con el pelo, con la sequedad en la piel, en la zona vaginal, con el tema de la memoria, la niebla mental, que nadie te avisa y vos pensás que tenés un tumor, principio de Alzheimer, no sé, que estás recontra preocupada y resulta que todo tiene que ver con este proceso natural, esta transición, y nadie te advirtió. Entonces también es reírnos de nosotras, porque nos reímos mucho en el podcast, le ponemos mucho humor, en las presentaciones también, creo que el humor nos salva, mi abuela decía siempre que la risa es salud, pero además, no solo eso, sino también que tengas información validada científicamente, que sepas qué opciones tenés para elegir. Si no las encontrás con un buen acompañamiento ginecológico, ¿no? Eso es un poco todo lo que estamos empujando desde el podcast, con Ingrid, con el libro, bueno, ampliando esta conversación. Claro, pero Mariana, a mí me interesa destacar que esto no es gratuito. Por algo pasó, por algo nos han querido mantener la ignorancia siempre. Y esto pasa, y no existe el médico, la especialización, la escucha de vida, porque dejas de cumplir tu función de reproductora. Es una ratificación de todas nuestras teorías, de qué estereotipo nos han fijado en la vida. Yo tengo una foto de mi abuela que saqué la cuenta que debía tener 50 y pico de años, y es una anciana que yo hoy creo, me atrevo a decir que con 96, parezco hasta un poco más joven que ella. Seguro. Ya eras vieja. ¿Para qué se van a ocupar de vos si ya no podés reproducir? Esto. Totalmente. Pero Pila, mirá, un dato más en estas cosas que yo estuve investigando, hablando, buscando mucha información. La medicina no nos ha estudiado, no ha estudiado nuestro cerebro. ¿Qué nos pasa a nosotras? Recién ahora, en los últimos años, pero muy poquitos años, hay investigadoras, sobre todo en Estados Unidos, en Australia, haciendo esta investigación de qué pasa en nuestro cerebro cuando se van los estrógenos que tienen un rol tan importante. Vos fíjate que hace casi 30 años salía al mercado la famosa pastillita azul, ¿no? El Viagra, el sildenafil. Me cansé de escribir notas en ese momento sobre el impacto que tenía y se convirtió la disfunción eréctil, que suena horrible, y que en algo cool en un punto, ¿no? En algo sexy, porque siempre, y la menopausia, todavía no tenemos esas pastillitas que tienen ellos. ¿Por qué? Porque la investigación en la medicina siempre tomó el cuerpo del hombre blanco, hegemónico, para la investigación. El humano. Sí, los de hombres hecho, no van a tener menopausia nunca. Muchas medicaciones. Nunca van a atravesar. Entonces hay unos grandes agujeros negros del saber en relación a este tema también, que tiene que ver con esto. Vos fíjate que los ovarios son el único órgano que sabemos que va a dejar de funcionar y a nadie le preocupa. Sí, de hecho muchas medicaciones, como decías, o sea, históricamente solo se probaron en cuerpos de varones sin saber qué efectos secundarios podían tener en el cuerpo de las mujeres. O sea, de hecho, todo las tipo. investigaciones De todo muestran tipo. totalmente que hay muchas más mujeres que varones que tienen patologías o consecuencias como efectos secundarios o de las medicaciones, porque efectivamente, como vos bien señalás, históricamente son probadas en los cuerpos masculinos. Sí. Bueno, pero que no es chiste cuando decimos lo humano, siempre el masculino, igual a hombre, como tú dices muy bien, de ojos claros, rubio, no cualquier hombre, ¿no? Sí, el androcentrismo de la ciencia que han señalado distintas pensadoras como, Diana Mafia, ¿no? Y otras... y también como en los cuerpos, digo, eso impacta. Sí, pero estos ejemplos son lo que yo repito mucho, que digo que cuanto más estudio, más creo en el patriarcado, porque esta es la virtud de esto que estamos, por eso yo decía, esta Mariana es una revolucionaria, tomó la bandera del aborto y ahora esto, que es una cuestión, somos más de la mitad de la humanidad. Pero además, Pila, todas
afortunadamente, digamos, si estamos vivas, llegamos a la menopausia. Por eso. O sea, vamos a atravesar, y más de un tercio de nuestra vida, seguramente por la prolongación de la expectativa de vida, vos sos un claro ejemplo, pasamos por ahí más de un tercio de nuestra vida en menopausia. habiendo, Sí. claro, siendo menopausia, habiendo pasado la menopausia, ¿no? Sí. Entonces, imagínate la importancia que tiene de atravesar esta etapa de la mejor manera para prevenir, sí, a futuro, osteoporosis, que se te quiebre la cadera porque no te preparaste bien o no te dieron las indicaciones apropiadas para evitar que se te astillen los huesos, porque la caída de los estrógenos hace que también caiga la masa muscular. Entonces, es una etapa donde está muy recomendado la actividad física, pero hacer con peso, con peso. Entonces, hay cosas que muchas no las sabíamos o no las sabemos. No. Cómo impacta la alimentación también, el tipo de alimentación. El tema de los sofocos o los calores, que es lo más tradicional Era que lo se único. conoce, pero es lo único que se conoce y nos pasan un montón de otras cosas. Y si esos sudores o calores los tenés de noche, te despertás en medio de la noche y te quedás con insomnio, no te puedes dormir porque también los estrógenos, la caída de los estrógenos te afecta el sueño. Y muchas se resignan a la pérdida de esa calidad de vida. Y para mí ese es el gran desafío, ¿no? Que porque somos jóvenes, porque tenemos muchos años por delante, porque es injusto pasarla mal, porque hay muchas que caen en depresión incluso. Pila, vos lo sabrás también, ¿no? Que muchas mujeres caen en bajones anímicos tan Pero, grandes. ¿cómo no vas Bueno, a...? las medican con antidepresivos y por ahí no es, en algunos casos sí es necesario, en otros es tener un abordaje más integral, Pero ¿no? perdóname, en una sociedad y todavía pasa lo que me pasó a mí cuando tenía niños, hijos, ay, qué bien ya, y te preguntan, ¿y cómo? Y no se embarazó todavía. Te glorifican la maternidad, por un lado. Por otro lado, no podés hablar, y cuando perdés, aunque sea simbólicamente, esa posibilidad de reproducción, es un impacto muy importante también, porque te lo han señalado como una obligación de ser madre, aunque tengas hijos. Un destino Eso es, claro. ineludible, ¿no? No, Sí. además un destino, sino como un elemento sustancial de la ciudadanía. Diría eso más bien, ¿no? O sea, porque puedes ser madre, pero además sos periodista, abogada, No. docente, 100 millones de cosas, pero se esencializa en sos madre, Sí, tu pero cuerpo por un lado, reproductor. pero miren ustedes que las mujeres, cuando hablamos que en el código y esto y lo otro, éramos incapaces, y todavía somos bastante en la vida, por lo menos, no en la ley, no era la mujer casada siempre está todo, la legislación, el derecho han estado al servicio del patriarcado, hasta que los feminismos, las feministas, conseguimos ir cambiando, porque aparecía el derecho como algo neutro. Lástima que quien lo hacía, quien le daba contenido, eran solamente el hombre. Cuerpos de varones, ¿no? Con mentes que estaban atravesadas por esos cuerpos, ¿no? Digo, inevitablemente, como el derecho estaba impregnado por esa experiencia masculina. Única. Única, y sí. esto se ha proyectado en todo, como decían recién en las investigaciones médicas. O sea que esto, para mí, lo importante, aparte de todo lo que contás del derecho de las mujeres a vivir en dignidad y una etapa que es crucial en la vida, porque realmente para muchas mujeres es un punto de inflexión, porque también... Mira, una cosa que les quería contar es que España, ahora, hace muy poquito, en marzo, el Ministerio de Sanidad lanzó por primera vez una campaña de acción pública, ¿no? Creó un sitio especializado en menopausia y climaterio, hizo piezas comunicacionales para romper justamente el estigma que hay todavía sobre esta etapa. Y me parece que es una medida sumamente interesante por parte de un gobierno. Acá en Argentina, el primer proyecto que se presentó para crear un programa de atención a mujeres durante la menopausia y climaterio lo presentó María Rosa Martínez, cuando era diputada, y no sé si sigue siendo ahora, perdón, por ahí estoy Creo que no. confundida, pero me parece que ya no. Creo que no. Bueno, lo presentó
en el 2023, primer proyecto en la historia argentina sobre menopausia. Obviamente perdió estado parlamentario, no se trató, no es el contexto hoy para que la Cámara de Diputados a nivel nacional lo tome, pero sí yo creo que lo tienen que tomar las provincias y los municipios, porque es necesario que haya protocolos de atención, no es que de acuerdo al médico o la médica que te toque, tengas suerte de tener un buen acompañamiento, ¿no? Entonces me parece que también tiene que entrar en los estudios de medicina, no tiene que ser una página como nos contaron que es una sola página que se estudia, tiene que haber especializaciones. Por primera vez ahora me comentaban que se está creando una especialización, una maestría en ginecología endocrinológica en la UBA. Ya otras universidades privadas lo tenían. Entonces, me parece que tiene que ser parte también de la educación sexual integral, estar incluido, hablar de lo que nos pasa a las mujeres en esta etapa para que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, también sepan que es parte del proceso. Claro. De crecimiento de las mujeres o las personas que tienen útero, ¿no? Entonces, ahí me parece que es un tema de salud pública también, ¿no? Seguro. Y que debe ser tomado. Ahora, yo que vengo siguiendo el tema, en Gran Bretaña se dio el debate durante la pandemia, hicieron una especie de discusión en la Cámara de los Comunes, así como hicimos nosotros con el aborto. Bueno, hicieron como audiencias y opinaron expertas y expertos, porque había una inquietud de darle una protección especial a las mujeres en esta etapa desde el punto de vista laboral, así como para el despido de las mujeres que están embarazadas, tienen una protección especial. Bueno, había un planteo de un proyecto transversal, de darle una protección, porque habían observado que muchas mujeres, cuando llegaban al climaterio, se sentían tan mal, tan desorientadas con el tema de los calores, con cuestiones de la memoria y demás, que dejaban de trabajar. Obviamente en Argentina no tenemos ese problema, pues no podemos dejar de trabajar. O sea, al contrario, trabajamos cada vez más porque no nos alcanza el mango, ¿no? Pero interesante la discusión que se dio en Gran Bretaña, porque eso no se dio, esta protección especial. El gobierno dijo que si no, tendría que dársela a todas las personas que tengan una enfermedad crónica, ese fue el análisis, pero sirvió como puntapié para que las empresas tomaran el tema. Entonces empezaron a certificarse las empresas como amigables, como una ISO menopausia, digamos, amigables a la menopausia, tomando en cuenta para capacitar a las autoridades, a los jefes, a las jefas, para generar conversaciones, para poner ventiladores individuales en los escritorios para aquellas que atravesaban por los calores, para tener, porque siempre que hablamos de los calores lo tomamos como algo risueño, y la verdad que la que tiene calores de día, yo no he tenido de día, he tenido de noche, pero la que tiene lo de día, te incendiás, no es gracioso, te sentís, imagínate, estás dando una charla, una clase, estás trabajando y sentís que te prendés fuego, simbólicamente lo digo, pero con un calor que te transpira todo, después sentís que la ropa te la tenés que cambiar. Entonces, también uniformes abiertos o tener ciertas... bueno, es calidad de vida. Toallitas en el baño para poder higienizarte. Y yo creo que eso es interesante para pensarlos como experiencias. Y creo, otra cosa que también nosotras exploramos en el podcast, que hay un episodio dedicado exclusivamente a cómo nos cuenta la ficción, ¿no? La ficción, ¿qué dice de nosotras? O habla de menopausia. Bueno, encontramos algunas perlitas muy interesantes. Ahora está un libro muy, muy bueno que se llama Diario de una mudanza, de Inés Garland, que cuenta la historia de una mujer que atraviesa esta etapa. No es que habla pero está atravesado. Y creo que hay que buscar. Yo recuerdo la serie nórdica Borgen, que aparece en la segunda temporada, Birgit, que bueno, ya no es primera ministra, pero tiene un cargo alto, es ministra de Medio Ambiente, creo que en ese momento, y bueno, y vos la ves que tiene sus sofocos, tiene el tema de los calores y cómo ella se cambia la blusa. Bueno, esas cosas que aparezcan en la ficción también creo que ayudan a normalizar. Muchísimo. Te hago una pregunta, Mariana, porque yo no tuve problemas. ¿Cuánto tiempo dura, más o menos? ¿Cuánto tiempo? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Algunos dicen, depende, con esto que te digo, que es que no hay dos
menopausias iguales. Hay quienes hablan de, puede ser un proceso de 5, 6, 12 años, ¿Tanto? depende. Hay quienes siguen teniendo los calores. Yo he recogido estos testimonios de mujeres que han pasado muchos años y siguen teniendo algunos signos corporales. Así que no está tan claro cuándo es que se decreta que se te fue. Claro, no, por eso también es muy importante investigarlo, porque la incidencia, ¿no? La prevalencia de una cosa así, también es necesario más o menos conocer. No es lo mismo Totalmente. alguien que sufre meses, siempre está mal, y hay que trabajar por una calidad de vida No, digna. ojalá fueran meses, Pila, Ujú. ojalá. Todo lo que nos pasa nos acompaña durante bastante tiempo. Lo que sí es cierto, y yo quiero también hablar, yo por lo menos opté por la terapia de reemplazo hormonal, que es un gel que me pongo en el brazo, y un óvulo semanal, porque también tenemos mucho miedo de las hormonas. Yo también cuando me lo propusieron dije, "Ah, no, pero esto no traía, no sé, cáncer o aumento de eventos cardiovasculares". Bueno, obviamente investigué, pregunté, me explicaron que no es lo mismo de antes, que cambiaron, que un famoso estudio que generó este temor en Estados Unidos fue muy mal comunicado. Bueno, cada una tiene que preguntar, asesorarse y escuchar a un buen profesional, pero también perderle el miedo a las hormonas. Yo creo que hay que tenerle miedo a otras cosas, ¿no? Sabemos que hay que tenerle miedo a otras cosas, pero digamos, muchas veces, y me incluyo, una va con los prejuicios. Todo eso es malo. Bueno, se evaluará de acuerdo a cada caso y hay opciones también como lo que uno dice naturales. Yo consulté también a una médica ayurvédica. Digo, hay opciones de la homeopatía. Cada una tiene que hacer su propio recorrido, su propia hoja de ruta. Pero lo importante es hacerla, no resignarse a que te digan bancátela. Y sí, porque, bueno, creo que, como decías, digo, ¿cuánto también costó para llegar a que se hable sobre la menstruación, ¿no? Que también es un momento que para algunas mujeres, para algunas niñas que menstruan muy chicas es traumático, ¿no? Ese primer momento que vos tienes que ir a la escuela con una toallita, la incomodidad, esa sensación de sentir que dejaste de ser una niña. ¿Cuánto tiempo costó que se empiece a hablar de eso? Y todavía en muchos espacios no se habla, ¿no? No hay políticas públicas de gestión menstrual. Digo, se empezaron a discutir con la gestión anterior y creo que hubo un pequeño avance, pero también pasaba, y creo que seguramente va a pasar con estas discusiones que vos estás abriendo, Mariana, que decían como, eso es menor, ¿no? ¿Qué importancia? ¿Por qué el Estado tiene que estar hablando de la gestión menstrual o de la menopausia? Porque siempre es de lo que no se habla. Algún día me gustaría un seminario para ver por qué razón profunda la historia de la humanidad nos muestra con esta negativa, y yo creo que tiene que ver siempre con el patriarcado. Era la forma de privarnos del conocimiento. Sí, además, Pila, las mujeres, como vos bien señalabas en relación a la foto de tu abuela, ¿no? Era como que se acababa la vida, ¿no? Obviamente la expectativa de vida creció en el último tiempo abismalmente, y entonces la conversación necesariamente tiene que darse. A mí, la verdad que me sorprende que incluso entre las mujeres haya como ese silencio y esa vergüenza de decir que una dejó de menstruar, ¿no? Pero a todo nivel, suponete, yo que soy una desprejuiciada, ¿no? Si por ahí veo que ir al toilet me indigna todavía. Hacía un estudio en los cines o en los restaurantes, siempre el primero está el baño de hombres. Después está el baño de mujeres. A veces yo, por despistada, entro y escucho unos miedos. No, señora, ese es de hombre. Como si yo me fuera a encontrar con un, no sé cómo explicarte, con un monstruo. ¿Qué va a pasar? Es nuestro cuerpo, como yo digo, más de 2 brazos.
Por suerte, las mujeres todavía tenemos 2 pechos que pueden amamantar. Desde el punto de vista de eso, no es que somos monstruos que no conocemos. Es como un fenómeno, ¿no? Muy importante, pero con todas las funciones del cuerpo. Recién hay películas en que ves a una mujer o a un hombre orinando, como si fuera algo del otro mundo. Y si no podemos tener estas funciones fisiológicas, nos morimos. Entonces, hay algo en toda lo comunicacional que, en todo como se nos ha conformado, porque esto es cuando decimos esta historia de que mujer no se nace, se hace, es también los hombres, o sea, todos nos vamos construyendo con estos miedos. Y yo te digo, como nonagenaria que soy, querida, después te tenés que ocupar de las mayores, porque hay una convención de los derechos de la ancianidad que dice que llegar a muy mayor es un derecho, no es una carga, porque también hay un prejuicio, que entonces ya no podés pensar, que para qué te molestás, que para qué esto. Entonces es una sociedad, como han dicho algunas, como Rebecca Cook, cuando habla de los estereotipos, nos han marcado para toda la vida y siempre en detrimento de nuestros derechos. Así es, así es. O sea que yo nada más que felicitaciones, la verdad que... Y entonces el podcast lo podemos encontrar en Spotify, ¿no? El podcast está en Spotify, se llama Encendidas, todo cambia, así que ahí nos pueden seguir. También pueden googlearnos y estamos en YouTube porque hemos subido también los videos o sea, el podcast, pero con imagen en YouTube y nos pueden seguir, nos hacen un favor. Buenísimo. Siguen, se suscriben a nuestro canal de Encendidas. Ah, Y es bárbaro. también un apoyo a este trabajo que estamos haciendo. Y falta, así que lo vamos a promocionar cuando se acerque la fecha, pero en junio vamos a estar en el Centro Cultural El Morán, que es hermoso, ¿En haciendo dónde es? Encendidas en vivo. Después yo te aviso, Pila, cuando esté, Por favor. cuando No, se y acerque tal. más, porque es en junio. Mm. Queda Sí. por Villa Urquiza, por ahí, en la calle Morán, y es muy precioso. Así que ahí haremos de nuevo la invitación más cerquita de la fecha para que nos acompañen para este vivo que hacemos con Ingrid Beck y en el cual la pasamos Sí, realmente no, muy tenemos bien. que ir, y yo tengo un grupo que se llama Vamos al Teatro, lo pongo ahí y vamos en... No, la verdad que, bueno, no es novedad que Mariana Carvajal es un fenómeno. Y está Ay, acá. gracias, Pila, no me hagas poner colorada, me dijiste No, no muchas te hago. cosas lindas, así que hoy me voy, hoy ya tengo la tarde hecha con todo lo que me dijiste en la presentación, te súper agradezco. Vos sabés lo Mariana, que te vos me quiero, conocés, que te ¿no? admiro, así Me- que me un conocés. lujazo para mí hablar con vos. No. Yo rara vez se me nota en la cara cuando algo no es sincero o no me gusta. Así que esto está dicho con conocimiento. Hemos caminado juntas durante muchas décadas y realmente me admira porque... Y es necesario tanto el contacto, porque yo hablando con vos hoy recién, porque todavía no leí el libro, claro, como yo ya pasé tantas décadas. Estás Pero, disculpada, Pila, estás disculpada. no, pero te cuento, yo tengo una secretaria hace 50 años que siempre tiene calor y tiene 73 años. Y ahora, hoy vos me enseñaste algo que lo voy a hablar con ella. Porque Claro. yo siempre pensaba, esta mujer, ¿por qué tiene tanto calor? Si ya pasó hace tanta y nunca me animé ni a hablar. Claro. Claro. O sea, Y puede ser pobre que siga teniendo sofocos, porque puede pasar eso. Es como muy aleatorio, no se sabe con claridad y no todas tenemos los mismos signos corporales, pero sí muchas tenemos el tema del insomnio, las sequedades y un gran tema, Pila, y ahora ya sé que se están cerrando, pero es el tema
también es vergonzante decirlo, ¿no? De lo que se llama el síndrome genitourinario, que tiene que ver con toda la sequedad, que tiene que ver con que de pronto saltás o te reís o estornudás, te carpa una gotita, tenés que hacer los ejercicios de Kegel. Bueno, son un montón de cosas que no nos enseñan antes hasta que te chocas con esto. Así que vos, Andrea, espero que hayas tomado nota porque te estamos revelando la fórmula que vos sabés lo que nos vas a agradecer. Porque una piensa que falta un montón, sí, para vos te falta un montón. Pero llegar con información es un golazo. Y creo que eso es lo que nos está faltando, llegar con información. Bueno. Totalmente. Bueno, lean, busquen el libro Encendidas en las librerías. Busquen el podcast en Spotify, en YouTube. Y bueno, pronto vamos a ver a Mariana ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Un beso, Mariana. Un abrazo. Gracias. Y felicitaciones y saludo a tu compañera Ingrid. Sí, a Ingrid. Y felicitaciones a ella también. Hasta luego, compañera de la vida. Bueno, ahí hablábamos con Mariana Carvajal, periodista feminista. Bueno, ella también participó en su momento en cuando se impulsó, ¿no? Ese Ni Una Menos que eclosionó en esa enorme primera movilización en las calles en aquel junio del 2015, ¿fue, Nelly? Sí, 2015, sí. ¿No? Bueno, una referenta, ¿no? del periodismo feminista en Argentina. Nelly, casi se nos está acabando el programa. Tenemos algunos minutos. Sí. No, yo quiero ir a la audiencia. A ver. Y decirles que no nos sintamos, no permitamos que nos quiten una vida digna, que va desde esto que escuché, un ventilador, si tengo calores, y no una vergüenza, que así como la ancianidad es un derecho, entonces nunca nos sintamos carga porque vivimos muchos años. Son derechos humanos y las mujeres que durante décadas parecía que su vida terminaba a los 55 años, no, terminaba mucho antes. A los 50 años venía el cierre, ese punto, ese cambio, no más fertilidad posible. Pero una mujer de 20 y pico de años que no se casaba era una solterona. Y una solterona implicaba a alguien... Sí, que casi ni formabas parte de la vida social, ¿no? Era porque no te invitaban a las fiestas, no te invitaban a las reuniones. No solamente la mujer, la soltera, la divorciada ni se diga. Y la viuda no, un poco más. Sí, pero la viuda era como, ay, pobrecita, hay que invitarla, pero la divorciada era como, ya quedaste fuera del mundo social. Y esto que vimos hoy no es casual, es una historia de una humanidad que, como siempre, es humanidad que deriva de humano. Nunca se dijo que derivaba de humanas. Claro, decía hay un texto muy lindo que dice que eso, que cómo lo humano se asemejó a lo masculino, claro, ¿no? Y cómo romper con eso para en todo, ¿no? Digo, las grandes discusiones desde lo teórico con relación a la filosofía, ¿no? Al sujeto que dieron Simone de Beauvoir y las siguientes pensadoras, bueno, Monique Wittig, todas, tuvo que ver con eso, ¿no? O sea, que lo humano, la referencia de lo humano estaba asemejada al cuerpo y al raciocinio, a la cabeza, a las ideas de lo masculino, ¿no? Y no había lugar para todo lo que nos atraviesa a nosotras. Bueno, por eso, perdóname, por eso el libro famosísimo de Simone de Beauvoir se llama El segundo sexo. Claro. Hay un primer sexo, que es el masculino, que es el capaz, el inteligente, quien dirige. El racional, el objetivo, el fuerte. Bueno, o sea que esta charla ha sido sumamente interesante. Hermosa charla, Nelly. Por favor, mujeres, a sentirse con derecho. Si estamos en esta etapa de la vida,
veamos, no la aguantemos, veamos cómo disminuimos las molestias y cómo seguimos disfrutando todas y todes a cualquier edad los derechos humanos. Yo diría ya los derechos de las humanas son derechos y están en nuestra Constitución. Mientras no la toquen, la vamos a defender a muerte, porque todo esto que hablamos de derechos no es un invento nuestro. En nuestro país está en la Constitución. O sea que para cambiar y negarlos tendrán que cambiar la Constitución. Así que a disfrutar de la vida y a no sentir que si no estamos muy bien, si nos cambió el humor, averigüemos y exijamos. Y todavía tenemos restos de función pública, tenemos hospitales, o sea, ejerzamos los derechos a la salud y a una vida digna, que tenemos todas y todes. ¿Nos vemos o escuchamos una música? Creo que hay tiempo. Le pedimos ¿alcanzamos a escuchar algo de música? Sí, nos vamos entonces con algo de música y nos vemos el próximo martes acá en Somos Nosotras a las 4 de la tarde. Si me pierdo, no vas a encontrarme, amor. Agárrame fuerte, escapemos juntos. Jura que no vas a engañarme, amor, o vas a llorarme. Voy a maldecirte, porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres. Confiesa de una vez que por mí te mueres, por mí te mueres. Me estoy volviendo loca, deja la indecisión. Llevas entre tus manos mi corazón. Amor, me muero de frío si tus ojos lindos no me quieren. Morirá contigo. Pasarán tantas por tu cama, tantas por tu infierno. Vivirás vacío, pero tu corazón late si es conmigo, solo conmigo. Tengo la sensación que soy tu castigo, soy tu castigo. Me estoy volviendo loca, pero en esta canción te cierro para siempre mi corazón. Amor, me muero de frío si tus ojos lindos no me quieren ver. Adiós, te digo y te olvido. Fuiste mi castigo, me tocó perder. Hoy me tocó perder y ese es mi castigo. Lo digo y te olvido, me tocó perder. Hoy me tocó perder y ese es mi castigo. Lo digo y te olvido, me tocó perder. Hoy me tocó perder y ese es mi castigo. Lo digo y te olvido, me tocó perder. Hoy me tocó perder y ese es mi castigo. Lo digo y te olvido, me tocó perder. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. radiocaput.com. Pero que nunca estén caput.
Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos